Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que le dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes». Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. La Iglesia celebra el Día de los Santos Inocentes en el tiempo de la Navidad por el vínculo que tiene la vida de estos y su muerte con el nacimiento del niño Jesús, un relato que forma parte de los misterios de la infancia del Salvador, aunque tradicionalmente la Iglesia de Roma
el Día de los Santos Inocentes lo vivía como un día penitencial, un día de morado, de vestiduras moradas, un día sin gloria, sin te deum, sin cantos festivos, porque se unía al llanto de Raquel por sus hijos muertos, como decía la profecía que hemos escuchado en el Evangelio. Sin embargo, el Salmo 123 que hemos escuchado, con el que hemos rezado en la liturgia de la palabra de hoy, un salmo típicamente martirial, cambia este tono penitencial o le añade a este tono penitencial un tono festivo con el que nosotros también festejamos este Día de los Mártires, de los Inocentes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Es la voz de los mártires, es la voz de los mártires, la de aquellos que cantan alegres porque han salvado su vida cuando eran perseguidos. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo que han salvado su vida? Si han muerto, si los estamos celebrando precisamente porque padecieron el martirio. Bien, precisamente lo que han salvado es la vida eterna. Precisamente la vida que Jesús nos ha traído en la Navidad, la vida que nos ha traído al hacerse uno como nosotros, es la que los santos inocentes, la que los mártires han salvado ante la tentación de salvar su vida humana y perder la vida eterna. Por eso, el regalo que nunca falla cuando llega la celebración de la Navidad es el don de la vida eterna que Dios nos ofrece. Este admirable intercambio que sucede en la Navidad hace que nosotros le demos a Jesucristo nuestra pobre humanidad y Él nos dé a nosotros su rica eternidad. La cuestión será entonces cómo acogerla, cómo acoger esa divinidad que Jesús nos ofrece, esa vida eterna que los santos inocentes supieron elegir y salvar en su martirio. Ellos son los santos inocentes los que nos dejan hoy el ejemplo más gráfico de que la vida eterna se acoge en la medida en la que uno acepta renunciar a los beneficios que le ofrece esta vida humana que nosotros tenemos aquí. Y así la Iglesia nos enseña hoy que existe una forma de dar testimonio, que eso es lo que significa la palabra griega martirio, una forma de dar testimonio más eficaz que la que nosotros podamos emplear con la palabra. Y son los hechos, nuestras acciones. Nuestra muerte, decía la oración colecta que hemos rezado al principio de la misa. Quien no se niega a sí mismo para seguir al Señor, ni es digno del Señor, ni de recibir su vida eterna. De hecho, la fuerza de la vida eterna que Cristo nos trae y nos concede en la Navidad viene a enfrentarse en este tiempo al más duro rival que puede encontrarse, que es la fuerza de nuestra propia voluntad. Ni los mártires inocentes, ni el mismo Jesús en la Encarnación eligieron hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Esa será, por tanto, la prueba del algodón, que podríamos decir, donde uno manifiesta que quiere acoger la vida eterna que Dios le ofrece, en que es capaz de no querer su propia voluntad, sino poner por encima la voluntad de Dios. Más aún, y en esto tendremos que tener especial cuidado los cristianos, no los de fuera, cuando tenemos la costumbre de revestir en muchas ocasiones nuestra propia voluntad de voluntad divina, para que así parezca intocable, para que así nadie nos pueda decir nada. Y entonces nuestra voluntad se convierte en una santa voluntad. Dios quiere esto, Dios me pide lo otro, a Dios lo que le gusta es que yo haga tal cosa. ¿Quién se atrevería a decirnos que no cuando decimos semejantes cosas? Y podemos ir incluso nosotros mismos dejando mártires inocentes en nuestro camino para hacer lo que le hemos atribuido a Dios. Por eso tenemos que aprender
tenemos también nosotros los cristianos que mirar en este día a nuestras propias actitudes. Hoy para los cristianos es fácil recordar, y hacemos muy bien haciéndolo, a los casi 100.000 niños que en este año han sido asesinados en el vientre de su madre. Han muerto más niños abortados en España en este año que personas han muerto por la pandemia en nuestro país. Una sociedad madura que se duele por la muerte de estos inocentes de la pandemia debería dolerse también por la muerte de aquellos otros inocentes víctimas del aborto. Pero a estos pronto les empezaremos a sumar también aquellos que sean eutanasiados, si se puede decir así. Tenemos mucho que orar los cristianos por la conversión a la verdad y al amor que Cristo nos ha ofrecido a todos los hombres. Y aun recordando esto, está bien también que nosotros seamos sensibles con no imponer nuestra propia voluntad y hacer siempre un camino de discernimiento en nuestra vida espiritual para saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer en cada momento y cuáles son simple voluntad humana y cuáles ciertamente se corresponden con la voluntad divina. Cristo, dice la carta a los romanos, no buscó su propio agrado. La Navidad es un buen ejemplo de esto. En el ejercicio de negarnos a nosotros mismos, en este tiempo tan caprichoso y de darse tantos placeres como es la Navidad, también nosotros imitaremos al Señor. Pidamos al Señor que nos conceda la fuerza de la Navidad, la fuerza de la vida eterna, para que eligiéndola con nuestros hechos, demos así continuidad a todas nuestras palabras.